Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte, para ser un para ser un discípulo discípulo fiel, y que con con el el testimonio de mi testimonio de trabajo mi trabajo, sea misionero sea en el mundo de misionero la empresa. en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi Te ofrezco esfuerzo mi esfuerzo para la para construir construcción una sociedad más justa, próspera, justa, solidaria y próspera, humana. solidaria y humana. Quédate hoy en medio de Que hay nosotros. en medio de nosotros Envíanos tu Santo y Espíritu envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras para que nuestras intenciones, palabras y intenciones, acciones palabras, den acciones cumplimiento a tu tengan voluntad. cumplimiento de Amén. tu voluntad. Amén. Muy bien. Bueno, hoy estamos, creo que este será el último encuentro virtual en esta presidencia este directorio que presidimos con Lourdes Luque. Por lo tanto, la presencia de todos ustedes para mí es muy gratificante. Nos han acompañado durante 4 años, después de haber sido reelectos hace 2 años, y siempre tocando temas de interés empresarial, político, social. Hoy día tenemos la presencia de Carmen Sánchez Laulé, ¿no? Aquí nuestra conferencista, quien es licenciada en periodismo de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España, y posgrado en marketing por la London School of Business and Finance. Cuenta además con formación en estrategia, protocolo y portavocía. Con más de 12 años de experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa e institucional, está especializada en posicionamiento y reputación. Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito empresarial, habiendo sido directora de comunicación de diversas organizaciones, como en el de la consultoría, campo en el que ha asesorado y acompañado a compañías del sector financiero, energético, farmacéutico, tecnológico, retail, en sus estrategias integrales de comunicación y asuntos públicos. Exponente habitual en espacios empresariales y educativos relacionados con la comunicación, como el Congreso FESCOM o el Human Capital Tour. Colabora además con organizaciones como APD, Get Abstract y universidades como Ecotec, Universidad San Francisco de Quito o la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente es vicepresidente de Atrevia para la región andina. Carmen va a abordar hoy el tema análisis político del Ecuador. En esta transición que vivimos después ya de una elección para un nuevo presidente ya finalizada, pienso que es el momento de marcar un poco el escenario político en el cual se va a desenvolver el nuevo presidente, quien asume en condiciones muy complicadas en el tema económico, en el tema político sin duda, pero sobre todo por la incidencia que tiene el tema sanitario, ¿no? La crisis económica del país agravada con una pandemia que nos afecta a todos, a todo el mundo, que nos cambió la vida y que hoy, justamente por esa razón, nos permite estos encuentros de manera virtual, que de alguna forma pienso que son las cosas valiosas que van quedando, estar reunidos aquí desde diferentes ciudades y países muchas veces, pero con el mismo sentido de unión, compañerismo y ganas de poder descifrar temas tan interesantes como el que se va a tocar actualmente. Yo hace poco hacía una reflexión que el gobierno que termina es en el tema familiar como cuando uno está endeudado familiarmente, ¿no? Una deuda, pierde su trabajo, porque eso pasó con el Ecuador, cuando el precio del petróleo se derrumba, y se le enferma a toda la familia. Es casi así lo que ha pasado para verlo a nivel macro, ¿no? O a nivel familiar, ¿no? Pero en todo caso, esas son las condiciones en que el país se entrega actualmente al nuevo presidente, quien desde ya le ha tocado enfrentar, inclusive desde sus propios seguidores, en algún momento dado una incomprensión al haber aceptado respetuosamente una decisión de la Corte Internacional con el tema abortos. Es decir, subirse en esos zapatos rojos que de alguna forma le dieron el giro a su campaña, no es fácil, ¿no? Por esa razón, no quiero extenderme más, pero en todo caso, quisiera hacerle la palabra a nuestra vicepresidenta Lourdes Luque,
quien va a tener la conducción de la conferencia y al final canalizar las preguntas e inquietudes. Dándole nuevamente la cordial bienvenida a Carmen Sánchez Laulé, con la gratitud siempre de nuestra asociación. Es un placer, es un gusto, un honor tenerte acá entre nosotros. Adelante, Lourdes, muchas gracias. Bienvenidos todos. Bueno, gracias Carmen y Álvaro por darse el espacio en una viernes de feriado y querer compartir con nosotros todas sus percepciones. Antes que nada, quisiera agradecerle a Monseñor Magui por estar acompañándonos. Esto significa que usted nunca se fue, siempre estuvo aquí y siempre está preocupado de lo que pasa aquí en Ecuador, donde siempre estamos ansiando que usted vuelva en algún momento. En todo caso, me toca simplemente coordinar, no están aquí para escucharme a mí, gracias a todos estos madrugadores. Vamos a pedirles que todos tengan en off el micrófono, y sí me gustaría, por respeto a todos los asistentes, si pudiesen poner la cámara prendida. Yo sé que algunos estamos mal dormidos, mal amanecidos, siempre es bueno conversar, pero con caras detrás y no simplemente con nombres. Si pueden, si está dentro de sus posibilidades, pongan sus cámaras prendidas. Vamos a darle paso a Carmen y a Álvaro para que puedan hacer su presentación. Mucho les agradecería que todas las preguntas que tengan las puedan poner en el chat. No significa que no vamos a abrir después el micrófono, significa que si tienen más o menos mi edad se olvidan de las cosas, y si no la ponen enseguida las preguntas, después las vamos a perder. Entonces mejor es, si las anotan, nosotros las registramos y al final condensamos las preguntas y podemos tener un diálogo como es la expectativa, que todos salgamos mucho más seguros del rol que tenemos los empresarios católicos en este nuevo Ecuador, y las responsabilidades que trae haberle apostado a un presidente como Guillermo Lasso, y que no es solamente el gobierno del presidente, sino de todos los empresarios que nos sentimos representados ahí. Así que nada de bajarse la camioneta, todos tenemos que armar el hombro y vamos a escuchar qué es lo que tenemos en el panorama político del Ecuador. Dale, Carmen. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Gracias, Lourdes, gracias, Jorge, gracias a Marcelo. Bueno, que gestionó este encuentro, gracias a ustedes por dedicarnos también este tiempo, que el festivo es para todos. Así que, y bueno, y como decía al principio, gracias a Álvaro, mi compañero, director de Public Affairs de Atrevia. Me habéis presentado a mí con muchísima generosidad. Bueno, Álvaro también tiene una trayectoria brillante en temas de comunicación, análisis y asuntos públicos. Y bueno, pues realmente el mérito de esas cifras tan acertadas, como decía al principio, es de él, y por eso también le he pedido que me acompañase hoy en este encuentro, ¿no? Creo que cuando uno tiene un equipo brillante, pues hay que presumir de equipo brillante. Les voy a compartir pantalla, ¿vale? Si necesito, Teresa, que me habilites la posibilidad de compartir la pantalla. Aquí la tengo, fantástico. ¿Me confirman si ven? Afirmativo. Fantástico, fenomenal, gracias. Bueno, como estaban comentando Jorge y Lourdes, entender la situación que viene parte de entender lo que ha pasado, ¿no? en estas elecciones, ¿no? Entender cómo se ha logrado la victoria de Guillermo Lasso sin partir de favorito, y qué es lo que ha venido pasando en esta coyuntura, ¿no? Entonces llegamos a una primera vuelta en la que, bueno, pues habían muchas encuestas cruzadas, mucha diferencia entre esas diferentes encuestas, en la que el correísmo, el candidato de UNES, Andrés Arauz, cierra filas, le hace entender a todo el mundo prácticamente que han ganado. Os puedo asegurar, además, en mi caso yo manejo la región, hablando con políticos de otros países y con instituciones internacionales, había una cierta tranquilidad por parte del eje bolivariano de que Arauz iba a ganar, ¿no? Es decir, o sea, era algo que estaba tan vendido, ¿no? Y Guillermo Lasso se encuentra con un reto inmenso, ¿no? que es un electorado fragmentado,
¿vale? La subida de Herbas, el crecimiento de Yaku con los indígenas, lo que representa que es que necesita 30 puntos para ganar, ¿no? Que se dice rápido, pero no es en absoluto sencillo, ¿no? Aquí, bueno, pues creemos que Lasso le dio un giro muy interesante a su campaña, que partió evidentemente por un cambio de equipo, pero también por adoptar algunas de las cosas que hizo Herbas y que le permitió a Herbas ese crecimiento de 15 puntos en apenas 10 días, ¿no? Perdón, 13 puntos en apenas 10 días, ¿no? Que fue ese apostar por la gente joven, ese apostar por millennials y centennials que están hartos, que están aburridos de escuchar hablar de confrontación, ¿vale? Y lo que querían era un discurso optimista, un discurso de encuentro, un discurso que huyese de la confrontación, ¿no? Entonces yo precisamente le explicaba el otro día a unos empresarios que al fin y al cabo, nos guste más o menos, esto fue lo que le dio también la victoria a Pedro Sánchez en España, ¿no? En un momento de discursos agresivos, de discursos de enfrentamiento, de ataques permanentes y además ataques personales en muchas ocasiones, Pedro Sánchez se desmarcó con un discurso suave que partía desde su actitud, desde su tono de voz, hasta lo que decía, ¿no? en sí mismo, ¿no? Hasta todo compone. Y se desmarcó, ¿no? De esa agresividad, de ese ataque constante. Y la gente en una coyuntura complicada como la que vivimos, no quiere más conflicto, ¿no? No vengas a darme más problemas. Ya tengo problemas en mi trabajo, en mi casa, en buscarme la vida. No quiero encender la tele y ver a los políticos como en el patio de un colegio, ¿no? Y eso fue un tema importante y, como digo, le dio a esa subida tan vertiginosa a Herbas, y Lasso tuvo esa agilidad de ver ese punto y adoptarlo. Y bueno, los perdedores, podemos decir, aunque luego Álvaro nos explicará los números, se decantaron mayormente por Lasso, ¿no? Lo cual fue importante. Es decir, ese electorado que no gana tanto de los que se llevaron un porcentaje chiquito como de Herbas como de Yaku, se van mayoritariamente hacia Lasso, lo cual es sin ninguna duda un éxito en la estrategia de Guillermo Lasso. ¿Vale? Sin ninguna duda hubo un punto de inflexión en el debate. Yo a veces nos preguntan, ¿los debates cambian las cosas? Los debates cambian las cosas. Es decir, el debate de la primera vuelta fue el punto de inflexión para Herbas, ¿vale? Y el debate de la segunda vuelta ha sido sin ninguna duda el punto de inflexión para Lasso. Yo sé que mucha gente se quedó con la primera parte del debate, que sabemos que no tuvo el formato más ágil o más amigable del mundo, y no fue fácil. Hubo una primera parte en la que Arauz se agarró mucho a su estrategia, mantuvo y le permitió que la gente que solo vio esa primera parte pensase que es que Arauz iba ganando de carrera, pero aquí Lasso consiguió darle un giro. Volvimos a ver a ese Lasso templado que vimos, si recordáis, aquel sábado en el Comité Nacional Electoral debatiendo con Yaku, que no era un debate, pero se convirtió casi en un debate. Volvimos a ver ese Lasso, que era el que al final mucha gente quería ver, y sin ninguna duda el Andrés no mientas otra vez fue un hit, ¿no? Es decir, o sea, la retórica fue una parte fundamental en esta segunda vuelta y en este giro de los acontecimientos. Aquí, Álvaro, te dejo si quieres que intervengas con la parte de números. Claro que sí. Primero, muy buenos días con todos. Este es un gráfico que mide desde el 8 de noviembre un posible escenario de segunda vuelta y desde que ya se dio la primera vuelta ya cuál sería el escenario real. Siempre vimos que Lasso estaba muy bajo, de hecho siempre estaba entre el 47 y el 42, más o menos, y que Arauz para segunda vuelta tenía picos casi cercanos al 60%, siempre estaba en cualquier caso por encima del 53, con un promedio de 55. Pasa el primer debate, especialmente el debate de la primera vuelta, y que hubo 2 en el CNE, y ahí vemos que sube 4 puntos prácticamente. ¿A qué se debe esto? Se debe a que había todavía un porcentaje de la población que no sabía quién era Andrés Arauz,
que no sabía que era el candidato del correísmo y que en el momento que ya saben que es el candidato del correísmo, simplemente dejan de votar por Jimena Peña, por ejemplo, de Alianza País, que era quien se estaba quedando 2-3 puntos del correísmo, y literalmente tras el primer debate los pierde todos y ya se baja al 1-2%, que es finalmente lo que tuvo. Luego, tras la primera votación, ahí vemos que Arauz baja 1,5 puntos, más o menos, que Lasso sube prácticamente 2 puntos. Esto ya es el efecto de ya sé quiénes son los dos que van a estar en la segunda vuelta, ya me voy posicionando. El inicio de la campaña de Lasso era algo gris, había perdido lo bueno de la primera y no tenía todavía lo bueno de la segunda. Eso le hace bajar un poquito hasta que llegamos al debate que vemos entre el 19 de marzo y el 29 de marzo, que es cuando hicimos esta encuesta, y Lasso sube 6 puntos. Esos 6 puntos de subida realmente no es tanto que suba 6 puntos y que Arauz baje los otros 6 puntos, ¿no? Sino que Arauz se estaba manteniendo en un porcentaje en voto directo del 34, 35, 36%, y Lasso pasa de un 20 y pico ya a superar el 30%. Realmente es la indecisión y el voto blanco y nulo, que hasta ese momento tenía un peso mucho más alto, que se empiezan a volcar con Lasso. Esta fue además la primera encuesta que se nos filtró. Creo que todos vieron este dato del 50,9 y 49,1. Fuimos de los primeros que dijimos que Lasso estaba superando a Andrés Arauz. Además, fue prácticamente de una semana para otra cuando se produce este cambio tan fuerte en la tendencia que hasta el final de la campaña pues se va incrementando. Pasamos del 59, 51,2, 52,3. Este fue nuestro último resultado, finalmente fue 52,4. Estuvimos a 1,3, 13 centésimas del resultado final, y este fue todo el panorama de movimientos de votos que tuvimos de cara a la segunda vuelta, desde el 8 de noviembre hasta el 11 de noviembre, ¿no? Unas variaciones casi insospechadas, ¿no? Como decía antes Carmen, generalmente y académicamente se dice que los debates mueven poco, pero en un momento de incertidumbre, de apatía, de desapego, el debate movió mucho. Aquí tenemos las transferencias de votos. Esto es de del 47,64% que tuvo Arauz y del 52,36% que tuvo Lasso, ¿de dónde vienen? De Lasso vemos que de los 19,7 puntos que tuvo en primera vuelta, 18,4 los mantiene. Prácticamente la totalidad, es un porcentaje muy alto. Andrés Arauz, de los 32 y pico que tuvo, mantiene casi 30, es un porcentaje también razonablemente alto, pero también vemos que casi 4 puntos se van con Lasso. Esto lo estuvimos midiendo y de hecho también pudimos medir que otro porcentaje importante se iba a blancos y nulos. La segunda campaña de Arauz al correísmo no le gustó, apartó a Rafael Correa, que era el valedor realmente del voto duro de Arauz, y bueno, pues al final decidieron tomar otros caminos. También el subidón que empezó a tener Guillermo Lasso al final hizo que algunas personas que habían votado por Arauz porque era la opción ganadora de primera vuelta, pues se fuesen con la opción ganadora de segunda vuelta, que fue Guillermo Lasso. Ahora, los grandes nichos de voto, que eran Javier Hervás y Yacu Pérez, aquí vemos que de los 14 y pico que tuvo, 15 que tuvo Javier Hervás, casi 11 se fueron con Guillermo Lasso. Esto fue realmente una cifra altísima. Y 4,4 puntos se quedaron con Andrés Arauz. Ahora, de Yacu Pérez vemos que también más de 10 puntos se van con Lasso frente a 4,3 que se quedan con Andrés Arauz. Estos porcentajes sí marcaron la diferencia. Prácticamente, bueno, es más de 2-1 en los dos nichos más importantes. Luego vemos otros más pequeños, como los que no votan en primera vuelta, pero sí en segunda, más o menos se reparten de manera idéntica. Donde gana Arauz es en votantes pequeños, como Giovanni Andrade, como Paul Carrasco, Juan Fernando Velasco, que son nichos verdaderamente pequeños. Incluso Isidro Romero, que hizo campaña tan fuerte contra Guillermo Lasso, su voto se va 2-1 con Guillermo Lasso. Del blanco y nulo más o menos también se reparte de una manera similar. Obviamente de Jimena Peña era de esperar que se fuese más con Andrés Arauz que con Guillermo Lasso, pero
Esta es la composición del electorado de segunda vuelta que recibe cada uno. Bueno, aquí tenemos un mapa que muestra casi 2 países distintos, con una isla que ya no es Galápagos, sino que es Sucumbíos. Vemos que toda la sierra y toda la Amazonía, a excepción de Sucumbíos, decidieron votar por Guillermo Lasso, además con porcentajes muy elevados en comparación. Por ejemplo, tenemos que en Tungurahua Guillermo Lasso llega al 75% prácticamente, en Napo llega al 80% y en otras provincias como Pichincha llega al 60 y algo por ciento, siendo distancias muy importantes. Obviamente la costa, liderada por Manabí, tuvieron porcentajes del 60% a favor de Guillermo Lasso, pero se produjo algo distinto que en un mapa provincial no se ve. En la provincia de Guayas, Andrés Arauz gana por 3 puntos, llega al 53%, sin embargo en Guayaquil Guillermo Lasso gana con el 52%. Es algo que nunca hasta ahora había pasado, que el correísmo no ganase en Guayaquil, pero en esta ocasión se dio y esta también fue una de las claves que, como vemos en la siguiente diapositiva, que hicieron que Guillermo Lasso se hiciera con la presidencia. Bueno, mil gracias, Álvaro. Y aquí viene una pregunta que Álvaro y yo nos planteábamos ayer cuando preparábamos la presentación y decíamos, es que esto es importante, ¿no? Y es importante la pregunta de quién puso al presidente por el tema de los bastiones, ¿no? Es decir, fijaros que aquí se han roto temas que eran muy fuertes, ¿no? Siempre se dijo que me corriges, Álvaro, que Manabí ponía presidentes. A mí el otro día me decían en otra charla que Quito los quita. No sé yo si eso es tan acertado, pero que Manabí ponía presidentes. En este caso, fijaros que ha tenido muchísimo peso todo lo que es la provincia de Pichincha, ¿no? Donde el correísmo ha caído más de 20 puntos. Es un cambio, es un giro de tendencia enorme, ¿no? Para lo que venía siendo la tradición o cómo se habían venido dando procesos electorales previos aquí en Ecuador. Y otro tema muy importante es Guayaquil, ¿vale? Es decir, en el propio Guayaquil, donde estoy yo ahora y creo que muchos de vosotros también, ganó Lasso. Es decir, esto también fue romper un bastión que había sido clave, ¿no? Entonces, fueron dos elementos muy importantes, pero también tuvo peso y rompió también un techo histórico el tema del voto nulo, ¿vale? Es decir, Yaku, con el discurso de que les habían robado las elecciones, de que hubo fraude en la primera vuelta, de que les quitaron la oportunidad de llegar y de poder disputar la segunda vuelta, llamó al voto nulo, o sea, acusando, bueno, pues de corrupción básicamente al sistema, porque yo creo que hubo un momento en el que el ataque ni siquiera iba contra nadie en concreto, sino que acusaba de corrupto al sistema, y realmente sí hubo un incremento del voto nulo, ¿no? Llegando al 16,3, que es una cifra muy alta. Entonces, digamos que fue gente que ni era anticorreísta, ni era correísta, ni quería ese neoliberalismo que consideran que representa a Lasso con unos tintes conservadores. Es decir, consideran que no había una buena opción, que Yaku iba a ser esa buena opción y que ante una falta de alternativa con lo que acorde o en línea con lo que representaba Yaku y las acusaciones de corrupción, pues voto nulo. Y esto fue, como bien titulamos aquí, un protagonista anunciado, ¿no? Es decir, sabíamos que esto podía pasar y que iba a tener peso en esos resultados. Para nosotros las claves de la victoria de Lasso, y os lo decía al principio, viene un poco en este discurso de integración, pero también va a afectar mucho a las expectativas, ¿no? de las que hablemos más adelante. Es decir, yo creo que este punto de expectativas va a ser, es bueno. Es decir, yo el otro día me preguntaban desde fuera de Ecuador y yo decía, mira, se nota un ambiente muy optimista
lo cual es maravilloso. En mi caso yo he tenido oportunidad de hablar con inversores, con empresas que estaban con operaciones en el Ecuador y las tenían en hold, esperando a ver qué iba a pasar en este sentido, es decir, oye, me lanzo o no me lanzo, se decide o no se decide en función de qué pase con las elecciones. Entonces hay un optimismo que es bueno y que el país lo necesita, pero también esto pone el reto muchísimo más arriba, ¿no? Es decir, yo el otro día decía, sin ánimo de ser agorera, si Lasso no lo hace muy bien y cumple esas expectativas, va a volver el correísmo y va a volver con muchísima más fuerza, ¿no? Entonces, al final, esto, optimismo, que es maravilloso, pero también con unas expectativas muy altas. Entonces, para nosotros las claves de la victoria de Lasso vino, como os decía antes, en ese discurso de encuentro, ¿vale? Es decir, la gente está harta del confrontamiento, la gente está harta del conflicto, pero y mucho más en una coyuntura de crisis. No nos olvidemos que tenemos un porcentaje muy alto de la población, muy marcado por la informalidad, que lo está pasando mal, ¿vale? Que siente que no se les está teniendo en cuenta, que no se les está tomando en serio. No olvidéis una anécdota hace unas semanas con el presidente Moreno, cuando una señora le dijo el pueblo tiene hambre y su respuesta fue usted está entrada en carnes, usted no tiene hambre, ¿no? Bueno, pues esto al final, más allá de la anécdota de más o menos gusto o más o menos cuestionable por parte del presidente, esto el mensaje que lanza es el pueblo está demandando, está diciendo que tiene un problema y no se le está tomando en serio, ¿no? Entonces, aquí había alguien que parecía que les iba a tomar en serio. Entonces, esto es importante. La llegada a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes lo que quieren es propuestas. Los jóvenes quieren propuestas, los jóvenes quieren involucrarse, quieren que se les tenga en cuenta y estaban muy desencantados con las opciones, ¿no? Al final esto era estás a favor de Correa o estás en contra de Correa, no había más opciones, ¿no? Y los jóvenes no se posicionan en ninguno de esos dos extremos, ¿no? No nos olvidemos que Correa representa una izquierda, pero una izquierda conservadora, ¿no? Que una ciudadanía joven no entiende. Entonces, al final, en ese sentido, el discurso de Lasso oigan, yo tengo mis creencias, yo soy católico, practicante, etcétera, pero soy consciente de que el Estado debe ser laico, de respetar diferentes creencias, diferentes formas de pensar, es importante, ¿vale? Y como os decía, ¿no? El además haberse adaptado desde un punto de vista comunicacional a los diferentes escenarios y públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues apostó por TikTok como había hecho Xavier Hervas y fue capaz de ir ganando en ese terreno. Sin ninguna duda, el discurso de los zapatos rojos, la simbología pesa mucho en procesos electorales y sobre todo cuando tenemos una polarización tan grande como el escenario en el que nos estábamos encontrando. Entonces supieron jugar con esta simbología desde un punto de vista de unión y de cambio, ¿no? De un cambio de tendencia, de un cambio de mentalidad, de un cambio social al fin y al cabo, ¿no? Porque al final estamos rompiendo precisamente con esta segmentación, esta fragmentación social. O sea, hablaba antes de la retórica, ¿vale? Esa frase meme del Andrés no mientas otra vez consiguió viralizarse. De hecho, aquí Álvaro me corriges, creo que el correísmo, o sea, que Andrés Araúz trató de sacar la contrafrase. Sí, y explícalo, sí. Sí, ellos trataron de darle la vuelta, hicieron varias, trataron de hacer tendencia con todos sus troll centers, pero realmente ninguna de ellas consiguió desbancar al Andrés no mientas otra vez. En publicidad siempre se dice que quien llega primero conquista más territorio, ¿no? Que luego trata de llegar segundo, si no lo consigue, lo que hace es darle todavía más fuerza a la primera frase. De hecho, cuando esta frase de Andrés no mientas otra vez se convierte en canción, Guillermo Lasso utiliza videos de Arauz, como el que están en una furgoneta preguntándole ¿y a ti qué música te gusta? Y Lasso sale diciendo el Andrés no mientas otra vez, que
que eso también se convirtió en un tema muy importante. Por eso decíamos que esta frase meme se convirtió en un eje de la campaña. Estaba el Ecuador del encuentro, pero también estaba toda la parte de burla, ¿no?, contra el adversario, al cual le trataban pues, de menospreciar, de decir que sí, era una marioneta, etcétera, etcétera. Incluso estos memes que salían hasta el final, cuando Arauz le dice a Correa en un meme: he ganado la presidencia, y Correa le dice a Andrés: no mientas otra vez, ¿no? Ese fue como el culmen final, fue algo que se convirtió en un chiste, una viñeta, y que se mantuvo durante toda la campaña, desde el debate hasta después de la campaña, ¿no? Sí, el humor permitió bajar la agresividad de los ataques, que fue clave. Como os decía, no nos olvidemos que tenemos una sociedad que ya enfrenta suficientes problemas como para encender la tele y ver más y más y más conflicto, pero además, bueno, Álvaro estaba siendo diplomático. En España hay una frase que dice que quien pega primero pega dos veces, ¿no? Es un poco menos amable, pero al final es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, el generarle esperanza a la población, y realmente fue muy bonito y fue un golpe de efecto muy potente el cierre de campaña, ¿no? Los pescadores como símbolo de unidad, fue un golpe de efecto importante. No nos olvidemos que el sector pesquero tiene un peso muy importante en el PIB ecuatoriano, que además es o debería ser un gran motivo de orgullo, ¿vale? No solo por la calidad del producto, sino por cómo se trabaja, por todo lo que representa, y con esas banderas de Ecuador llamando a la conciliación, ¿no? Entonces realmente tuvieron ese último golpe de efecto. Para mí todo se resume en que consiguió generar empatía, que era algo que para Lasso había sido una barrera hasta estas elecciones. Consiguió generar empatía, consiguió romper los estereotipos y consiguió que la ciudadanía les sintiese cercano, ¿no? Que creo que era uno de sus grandes retos como candidato electoral. Aquí os poníamos algunas de las reacciones inmediatas, ¿vale?, a esto. Yo, cuando la gente me preguntaba y me contactaron de diferentes países, yo decía: hubo una buena noticia con el resultado de las elecciones, sin duda, pero personalmente yo me fui a dormir tranquila cuando Rafael Correa aceptó los resultados, ¿no? Es decir, sabíamos que si la diferencia no era suficientemente grande, existía la posibilidad de movilizaciones, existía la posibilidad de aprovechar un clima de tensión social. Era una de las preocupaciones que teníamos, y no os lo voy a negar. Es decir, o sea, teníamos una preocupación muy clara de que si la diferencia estaba por debajo de los 2 puntos, sabíamos que había un sector correísta muy dispuesto a prender la llama, y la verdad que nos pudimos ir a dormir tranquilos cuando hubo esa aceptación de los resultados, y cuando además también Lasso dejó claro que este iba a ser un gobierno pues conciliador, ¿no? No de persecución ni de confrontamiento, ¿no? Fue sin ninguna duda clave también en ese optimismo que ha ido calando a la gente, que por fin empieza a ver, aunque sea temporalmente, esta polarización un poquito más suavizada. Y vamos a la Asamblea Nacional, y nos parece absolutamente clave, ¿vale? ¿Por qué nos parece clave la Asamblea Nacional? Porque yo digo que hablaba con diferentes empresarios, gremios, etcétera, y todo el mundo estaba muy obsesionado con la presidencia. Y yo decía: señores, digo, que más allá de la presidencia tenemos una asamblea muy fragmentada, y esto va a ser uno de los grandes retos del presidente. Este va a ser uno de los grandes retos de Guillermo Lasso. Es decir, o se llegan a acuerdos, o esto va a ser ingobernable, ¿no? Entonces, lo que yo le decía a todos es: tenemos que mirar más allá de la presidencia, más allá del gobierno, porque la asamblea, como todos sabéis, tiene un peso enorme, y tenemos una asamblea muy, muy fragmentada. Álvaro, te doy la palabra. Tienes el micro. Perdón, ¿no? A veces. Lo que vemos es que hay 5 bloques que tienen un porcentaje de, bueno, unos asambleístas bastante
posicionados. Por ejemplo, los correístas parten con 51, Pachacuti con 26, Social Cristianos 18, ID 17 y Creo 12. Pero luego tenemos 3 de movimientos provinciales y luego además tenemos 7 movimientos y partidos que también han conseguido entre 1 y 2. Aquí lo que se habla es, UNES solo necesita 18 asambleístas para tener mayoría, pero le está resultando imposible conseguir 18. Fijaros que es una cantidad relativamente pequeña. Sin embargo, a Creo, que solo tuvo 12, se habla de que, bueno, más allá de que con sus socios socialcristianos, que suma 18 en total, serían 30, sino que se habla de que solo Creo ya estaría teniendo unos 30 asambleístas entre los que se le han ido sumando y los que podría conseguir. Sin embargo, ha surgido un tercer bloque, más allá del correísmo y de Creo socialcristianos, que es la ID y Pachacutic, que se unieron desde el inicio, prácticamente, desde que acabó la campaña electoral, la primera vuelta. Ellos hicieron un acuerdo y recientemente dijeron que la idea apoyará a Salvador Quispe para que sea el presidente de la Asamblea y Pachacutic apoyará a Dalton Bacigalupo para que sea el primer vicepresidente de la Asamblea. Entre ambos suman 44, pero todavía necesitan 25 más. Lo más normal es que finalmente haya una cuádruple alianza entre la ID, Pachacuti, Creo y los socialcristianos, pero está por ver porque lo que se habla es que el correísmo está proponiendo que no sea la presidenta de la Asamblea Pierina Correa, que es la hermana de Rafael Correa, sino una mujer de la costa que tendría menos rechazo y que podría tener esos 18 asambleístas que hacen falta para que ellos tuvieran la mayoría. Pero claro, luego también tenemos que Creo está cediendo la presidencia de la Asamblea, cediendo las vicepresidencias de la Asamblea y tratando de buscar un acuerdo de gobernabilidad que a él le deje manejar el gobierno y a sus socios manejar la Asamblea. Todavía falta mucho por ver. Antes de ayer hubo un nuevo almuerzo entre Guillermo Lasso y los asambleístas independientes. La semana que viene pareciera que hay uno entre el correísmo y los asambleístas independientes. Todavía se están moviendo ambos bandos, pero realmente el tiempo apremia. Faltan 14 días para que los nuevos asambleístas sean posesionados y haya estas sesiones ya protocolarias de Pierina presidirá la Asamblea por ser la que ha tenido más votos, pero dará pie a que se elija al presidente de facto, ¿no? Al que será el presidente de la Asamblea. Falta mucho por ver, realmente hay muchas negociaciones en juego. Es muy importante para Guillermo Lasso no tener al correísmo en la Asamblea, aunque también se habla de que podría haber un cese de la confrontación, por llamarlo de alguna forma, entre el correísmo y Guillermo Lasso, que podría también hacer que se favorezca la presidencia de UNES en la Asamblea. Son muchos escenarios, hay muy poca información. Lo más probable es que haya una cuádruple alianza, que el Pachacutic tenga la presidencia de la Asamblea, pero habría que ver. También es público ya que están proponiendo una alternativa para que Quispe no sea el presidente de la Asamblea, sino Guadalupe Llori u otra mujer de las que han salido electas por Pachacutic. Todos están tratando de ceder, todos están tratando de mantenerse ahí arriba, pero realmente hasta los últimos días o hasta el mismo día 14 es probable que no tengamos novedades de quién será el presidente de la Asamblea. El gabinete ministerial, bueno, yo creo que gran parte de vosotros habéis recibido el informe que hicimos con los primeros nombramientos. Aquí simplemente, si no lo tenéis, con muchísimo gusto os lo enviamos. Pero básicamente aquí lo que vamos señalando son, y te vuelvo a dar la palabra, Álvaro, los puntos que van relacionados con los compromisos del ASO, ¿vale? Claro. La ministra más importante y que estaba más en el ojo del huracán de todos era la ministra de Salud. Aquí era Jimena Garzón Villalba, que tuvo un pasado correísta, pero bueno, ha pasado más inadvertido que la ministra de Educación. Los objetivos es avanzar lo más rápido posible con las vacunas, llegar a los 9 millones en los primeros 100 días, implementar herramientas tecnológicas de atención médica y registro de datos, telemedicina, zonas libres de impuesto de salud y preparar un nuevo código de salud. Mae Montaño, que será la ministra de Inclusión Económica y Social, atender a los ecuatorianos más necesitados, erradicar la desnutrición infantil, medidas para desarrollo de quienes viven en barrios marginales, familias con discapacitados o adultos mayores
y quizás lo que nadie se esperaba, que era la creación de un nuevo bono de ayuda social, que el bono Prospera, con el que quieren llegar a 400.000 familias. María Brown, que es la más cuestionada de todos, porque además Rafael Correa le dedicó 2 tweets a hablar de lo buena que era como ministra propuesta de momento, pero en las filas internas de Guillermo Lasso eso despertó un anticorreísmo muy fuerte y se habla de que podría dar un paso atrás Guillermo Lasso con esta decisión y buscar a otra persona. De momento es ella y sus objetivos eran impulsar la educación intercultural bilingüe. Aquí hablamos también de las escuelas rurales, reactivarlas, incluso renovar la infraestructura física de estas 900 escuelas y colegios. También crear un programa de educación semipresencial adaptado a la nueva realidad del COVID e implementar un programa de formación continua para docentes de educación física de escuelas y colegios. Alejandro Rivadeneira será el secretario de la Senesit. Él liderará las reformas a la Ley de Educación con el objetivo de sustituir la Senesit por una nueva Secretaría de Vanguardia. Lo que vimos y ahora mostraremos, imagino que ellos también han tenido algún dato similar, a la gente la eliminación de la Senesit le da bastante igual. Incluso entre los jóvenes, la eliminación de la Senesit llega a superar el no la eliminen al sí la eliminen. Es bastante importante, por eso al final decidió, en vez de eliminarla, simplemente hacer una nueva secretaría. También facilitar el acceso de los jóvenes a la universidad, aquí hablamos del examen de acceso, y garantizar la autonomía de las universidades de Ecuador, que es algo que Rafael Correa pues, puso muy en tela de juicio, ¿no? La autonomía al final estaba en base al presupuesto que recibían del Estado y con eso podían determinar mucho en el quehacer de las mismas. Como ministro de Deporte iría Sebastián Palacios. El Ministerio de Deporte lo había eliminado Lenín Moreno, había pasado a ser una secretaría y su objetivo será implementar políticas que cumplan con los objetivos de mejorar la cohesión social, prevenir enfermedades, impulsar a héroes deportivos y también dar autonomía suficiente para que se puedan organizar mejor las ligas barriales, colegiales, universitarias y revivir ese ambiente competitivo que hubo hace más tiempo. Darío Herrera será el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Aquí hizo otro ofrecimiento que quizás se salió de lo esperado, que es entregar 200.000 viviendas rurales. Venimos de un escenario en el que Lenín Moreno ofreció 500 y pico mil viviendas sociales, pudo cumplir con menos de 100.000. Era un programa que estaba ya muy en tela de juicio y realmente puede ser uno de sus programas fallidos si no lo hace bien y si no tiene algún objetivo concreto. También impulsar un plan de vivienda que vele por las familias ecuatorianas y buscar que se solucionen esas necesidades efectivas. María Elena Machuca, que es una mujer con mucha trayectoria en el ámbito cultural en el país, le propuso la promoción del arte ecuatoriano en el exterior y también en el interior, con foco en cultura y arte ecuatoriano, creación del proyecto Teatro del Barrio, que ya había sonado en el gobierno de Lenín Moreno, impulsar a los niños para que conozcan obras de artistas ecuatorianos y ejecutar un sistema nacional de impulso creativo para dar impulsos tributarios a las empresas nacionales y extranjeras que inicien proyectos culturales en investigación y en ciencia y tecnología. Y por último, también anunció a Bernarda Ordóñez, que será la secretaria de Derechos Humanos. Vendría a ser lo que antes era el Ministerio de Justicia, que Lenín Moreno lo eliminó y creó esta Secretaría de Derechos Humanos, cuyo objetivo será establecer mecanismos de Estado necesarios para acabar con el femicidio, trabajar con la sociedad civil y ONGs en planes de prevención que luchen contra la violencia hacia las niñas y mujeres y el apoyo a mujeres que buscan empleo, trabajo o estudios, igualdad de oportunidades laborales. Es una persona que ha tenido una gran trayectoria en defensa de los derechos de la mujer. Bueno, y como os decía, aquí venimos a las expectativas, ¿no? Que quizás es la parte más importante de todo lo que os estamos contando, ¿no? Y aquí, como decía Álvaro cuando estábamos, no hay luna de miel, ¿no? Generalmente hay un concepto en ciencia política, sobre todo, que se llama la luna de miel. La luna de miel es cuando un presidente es electo, la gente empieza a valorarle mejor porque bueno, es el nuevo presidente, vamos a ver qué tal lo hace, etc. Aquí lo que vemos, vamos a llegar un poquito más desde atrás.
Abril del 2020, hace exactamente un año. Entre abril y junio vemos que Lasso estaba entre un 77 y un 80% de rechazo, hasta que la candidatura de Otto Sonneholmer se declina. En ese momento ya el electorado de Otto, que previamente era de Lasso, empieza a volver atrás. Aquí vemos ya una bajada de casi 9 puntos. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Aquí va cayendo la candidatura de Jaime Nebot, va cayendo la de Cristina Reyes, van cayendo varias candidaturas, que todo es un voto que se va trasladando hacia Guillermo Lasso. Llegamos al momento en el que también Álvaro Noboa, que en julio había dicho que no se lanza, se inscribe en las candidaturas y pasamos de un 80 de rechazo a un 40. Pero claro, no pasamos de una aprobación del 13 a una del 50, sino que se queda en un 33 bajo. Pasa la inscripción de candidatura, toda la campaña electoral, su imagen se mantiene muy estable, entre el 43 y el 40. Tras el debate de la primera vuelta se sigue manteniendo estable. El foco no era tanto con él, sino entre Yacu y Hervás con Andrés Arauz. Pasa la primera vuelta y Guillermo Lasso empieza a crecer. Aquí esto puede ser el efecto de las zapatillas rojas, todo ese cambio de look que empieza a hacer, pero realmente lo que cambia es el debate, que aquí vemos, bueno, no lo marcamos, pero es justo aquí, entre la primera encuesta de marzo y la segunda, donde ya Lasso pasa del 27,8% hasta el 41%. Aquí es la primera vez que empieza a tener más aprobados que suspensos. Todavía con un no lo sé bastante alto, ¿no? Bastante alto, pero que vemos que tras ser electo pasa de niveles de 20, 21, 22 hasta un nivel de 40. ¿Por qué decimos que no hay luna de miel para Lasso? Porque su imagen positiva solo ha subido 1,5 puntos, sin embargo, el no lo sé ha subido 20 puntos. 20 puntos que también prácticamente se han perdido todos de la gente que le desaprobaba. Es decir, la gente que le desaprobaba ha pasado a una posición incierta, incertidumbre, no lo sé, no sé valorarle todavía. Sin embargo, la gente que le aprueba se mantiene estable. Esto es muy importante. Por eso decimos que no habrá esa luna de miel que otros presidentes. Lo normal hubiera sido que del 38, tras ser electo, pasase a un 45. Todo el mundo dice, Lasso ya tendrá un 50 de aprobación. Era lo que se esperaba, que llegase al 50 de aprobación, porque era lo más obvio dado el punto en el que estaba, pero realmente lo que ha subido, e incluso en otra encuesta que estamos corriendo, se mantienen los mismos porcentajes. Incertidumbre del 42%, un rechazo cada vez más bajo, pero la aprobación no se mueve. Y ahora en la siguiente diapositiva, lo que comentábamos antes de las expectativas. La gente, cuando se le pregunta si tú fueras el presidente, ¿en qué te centrarías como tema número 1? Aquí solo pueden responder una opción. Tema número 1, prácticamente empatado con el número 2, es planes de empleo, emprendimientos y la vacunación. El 62% de la población quiere empleo y quiere vacuna. Porque al final la vacuna va muy ligada al tema del empleo, ¿no? No pueden trabajar porque no están vacunados. Hay un nuevo estado de excepción que pone el teletrabajo obligatorio, de nuevo porque no está la vacuna. Y luego ya tenemos un segundo escalón que está combatir la corrupción y los planes de ayuda social. Ahora, lo que vemos es, en empleo todavía Lasso no ha hecho un ofrecimiento concreto, como en el plan de vacunación, que ya dijo en 100 días 9 millones de personas. En combatir la corrupción todavía no ha hecho un planteamiento concreto. En planes de ayuda social ya hizo 2, 200.000 viviendas y 400.000 personas con un nuevo bono, el bono Prospera. Ahora, en lucha contra la delincuencia, este es un tema que fluctúa en función de lo que ocurre a nivel social. Vemos que la seguridad como problema generalmente está entre un 4 y un 7%, pero cuando fue todo el tema de las cárceles, sicariato de un actor, etcétera, subió hasta casi el 20%. Esto es un tema muy fluctuante en base a la coyuntura, pero todavía no ha hecho ningún ofrecimiento. Ahora, planes de financiamiento con bancos, financiamiento internacional y eliminar la Cenecit no son tanto del interés de la sociedad. De hecho, eliminar la Cenecit interesa a un público más adulto, no eliminar la Cenecit interesa a un público más joven. Eso es importante, por eso yo también creo que finalmente decidió no eliminar la Cenecit, sino simplemente reformarla y, bueno, hablar siempre de que va a ser una secretaría de vanguardia, pues es algo positivo. Y como señalaba al principio y reforzando lo que decía Álvaro,
el gran reto es este, ¿no? Es decir, hay grandes expectativas, hay una situación complicada, o estamos en una coyuntura que tanto desde el punto de vista económico como social y con la parte política es compleja, lo que hace que va a tener que hacer las cosas muy bien, caminar con pies de plomo, y temas que son importantes desde un punto de vista de perspectiva social y que evidentemente impactan en cómo se va a comunicar, y también esto va a mensaje hacia ustedes, ¿no? También cómo se comunica el sector empresarial. No nos olvidemos que, como bien señalaba Álvaro, no hay todavía aquí un índice de aprobación disparado, ya no hay desaprobación, pero hay mucha incertidumbre con este respecto a qué va a hacer, y esta incertidumbre también tiene peso en el sentido de que para mucha gente, si bien era la alternativa contra Correa, tienen miedo de que este se convierta en el gobierno de los ricos, ¿vale? Es decir, en el gobierno de los empresarios, en el gobierno de los banqueros. Entonces, le va a tocar poner mucho foco en este mensaje de el gobierno de todos, ¿no? Es decir, o sea, aquí no estamos con un gobierno para favorecer a nadie, sino esto es un gobierno por los ecuatorianos, ¿no? Y ese es un mensaje muy importante en el que van a tener que trabajar desde el sector empresarial por su lado, en lanzar ese mensaje de no todo lo que hace Lasso nos parece bien, ni todo lo que vaya a hacer ningún político nos parece mal, que hubo un momento en el que parecía que hacia ahí se dirigía, parecía que una propuesta en boca de Araúz, pues automáticamente, dijese lo que dijese, la gente se lleva las manos a la cabeza, pero si lo decía Lasso no sonaba tan mal. Es decir, hay que romper ese tema, ¿vale? Hay que demostrar que, como yo le dije, tuvimos una reunión unos días antes de las elecciones con algunos empresarios, y yo les decía, nunca olvidéis que los gremios no votan y las empresas no votan, ¿vale? El voto es privado, el voto es de las personas, y las empresas tenemos que seguir trabajando esté quien esté en el gobierno. Entonces tenemos que apoyar aquello que creemos que aporta al país, que aporta a nuestro sector, que aporta a nuestro desarrollo de negocio, y criticaremos y nos plantaremos frente a aquello que no aporte, independientemente de quién esté en el gobierno. Y además es necesario también empezar a trabajar fuertemente ese mensaje de, señores, el sector empresarial no somos el enemigo, el país está en una coyuntura muy complicada y el sector empresarial es una parte esencial, el sector empresarial es clave en esta recuperación. Por lo tanto, el mensaje final es, no somos el problema, somos parte de la solución. Y con esto esperamos que les haya sido interesante y damos paso a las preguntas, si les parece. Excelente, Carmen, muchísimas gracias. Creo que está clarísimo el panorama, las expectativas. Y voy a primero hacer un comentario. Creo que a muchos ecuatorianos nos asombra la madurez política que tuvo Ecuador en la segunda vuelta. Realmente es asombroso los elementos que tú pusiste para decirte de alguna forma que todos acá entendemos. Nos comportamos mejor que Biden y que Trump. O sea, realmente fue un cierre de espectacular escuchar a Andrés Arauz, en lugar de decir vayan a quemar las urnas, que es lo que todos esperábamos escuchar, decir acepto el triunfo del banquero Lasso. O sea, realmente asombroso. Y eso de ahí debe de ser considerado un activo político a seguir construyendo en el Ecuador. Luego de ese comentario te quisiera agrupar las inquietudes que tienen mis compañeros en 3 bloques. El primer bloque es el bloque de por qué ganó, y hay algunas inquietudes sobre eso. El segundo bloque es cómo va a gobernar con ciertos elementos, y el tercero es post-Lasso. Tenemos solamente unos 10 minutos, vamos a dar 5 minutos te voy a hacer esas inquietudes condensadas, de forma que te podamos escuchar tu respuesta, y luego vamos a abrir el micrófono para alguna inquietud que se haya quedado adicional. El primer bloque es por qué ganó, y nos comentan, primero es, ¿será que el alejamiento de la figura de Correa, que en los últimos momentos, excepto en el cierre, utilizó
Arauz hizo que perdiera votos. La otra pregunta es, ¿también será que el apoyo de Jaime Vargas, Arauz, Frontal, fue otro elemento para declinar la votación a favor de él? El hecho de que la mayoría de las mujeres votáramos por Lasso, ¿tiene algún efecto la esposa María Lourdes agarrada de la mano por todo el Ecuador con el presidente en campaña? La otra pregunta es, ¿se ganan las campañas ahora en redes sociales? Y el último comentario es, ¿será que esta visión de reencuentro, tolerancia, inclusión económica fue determinante? Creo que muchas de esas cosas los has dado respuesta en la presentación, pero sí quería igual dejarlas como establecidas. Luego vamos a cómo va a gobernar sí y después el post-Lasso. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. O sea, aquí Álvaro, entre los dos respondemos. Mira, lo primero que me preguntas de la presencia de Correa en la campaña de Arauz fue esencial inicialmente porque nadie sabía quién era Arauz, ¿no? Y de hecho nosotros en las encuestas veíamos que el conocimiento de Arauz, especialmente al inicio, estaba, si me corriges Álvaro, por debajo del 15%, ¿vale? Y al final nosotros la tendencia nos cambiaba radicalmente si preguntábamos por Arauz que si preguntábamos por el candidato de Correa, ¿vale? Por lo tanto, en la primera vuelta la gente votaba sin ninguna duda por el candidato de Correa. No votaba por Arauz, que nadie sabía quién era, ¿no? Era un gran desconocido y además, bueno, pues por eso también aquí tontos no son, ¿no? Como quien dice, perdonadme la expresión, y por eso también le dieron mucho más protagonismo a Carlos Rabascal, que era un señor conocido, con experiencia, que además es comunicador, que sabe hablar, que tiene un poquito más de empuje y de carisma del que podía tener Arauz, ¿no? En la segunda vuelta, Arauz intenta desvincularse un poco, ¿no? Intenta ganar protagonismo y si os fijáis, sus apariciones se multiplican con respecto a la primera vuelta. Ahí probablemente, bueno, pues eso no sé si no le ayudó, pero sin ninguna duda generó mucha incomodidad dentro de las filas correístas, ¿no? Donde los más tradicionales empezaron a estar preocupados a ver si es que ahora nos va a hacer algo parecido a lo que nos pasó con Moreno, ¿no? Empezó a haber esa preocupación y esa incomodidad. Álvaro, no sé si quieres añadir. Sí, respecto de lo que preguntaban de Jaime Vargas, cuando hemos medido a los 3 líderes indígenas más conocidos, ¿no?, de la última época, del último año, hablamos de Yacu, Issa y Vargas. Vargas tenía, vamos a decir que Yacu podía llegar a un 60% de aprobación, Issa a un 40%, Vargas jamás superaba el 25%. Hablamos de que es el que más rechazo tenía, es el menos querido, además era el que en Quito representaba un mayor nivel de odio, de violencia, de venganza, etc. Y realmente pudimos ir viendo en las encuestas que tras ese anuncio sí que iba bajando un poco. Ahora, lo que decían del voto de la mujer, a nosotros en las últimas encuestas en cuanto al recuerdo de voto, nos sale muy similar el voto que tuvo Arauz en segunda vuelta entre mujer, bueno, lo que representa entre su electorado, versus lo que resulta para Guillermo Lasso. Más o menos es similar, no hay una diferencia tan grande. Por edades sí vemos mayor diferencia, especialmente a favor de Lasso en el público de 20 a 35 y a favor de Arauz en el público de 36 a 50. Obviamente entre los más adultos va más para Guillermo Lasso, pero Guillermo Lasso también consiguió empatar entre los más jóvenes. Eso también fue súper importante porque al inicio de la campaña el público de Lasso era muy adulto y finalmente acabó igualando a Arauz entre los más jóvenes. Obviamente luego ya si preguntamos por el tema de urbanidad versus ruralidad, aquí sí que Arauz le saca casi 6 puntos en lo rural y Lasso le saca 4,5 puntos en lo urbano. Luego también hay un tema importante, por ejemplo, en lo que se considera resto de costa, que es
salvo Guayaquil, menos Guayaquil y Manabí, eso representa para Arauz el 27% y para Lasso solo el 19%. Sin embargo, en el resto de la sierra, lo que ya quitamos Quito y Azuay, representa 27 para Lasso y 18 para Arauz. Básicamente tenemos un comportamiento en la costa y en la sierra completamente opuesto, ¿no? Porcentajes prácticamente cambiados. Luego, lo del cambio tecnológico, comunicación, que se ayudan a ganar elecciones, obviamente esta campaña era la más extraña de todas. Ya habíamos visto en Francia una campaña electoral, en Estados Unidos, etc. En Ecuador estábamos entre estado de excepción, ponían un estado de excepción cada mes y luego la corte lo quitaba, lo ponían, lo quitaban, lo ponían. La gente estaba con miedo todavía. De hecho, cuando empieza a llegar la cepa de Brasil, cuando empiezan a decretar estado de excepción, la saturación de hospitales, etcétera, la gente tenía miedo realmente y no querían entrar en contacto con la gente. En una ocasión preguntábamos si la gente estaría dispuesta a ir a eventos, a recibir gente, y habíamos comparado con otras encuestas de épocas anteriores y los resultados eran un 80% inferior. Hablamos de que la gente no quería hacer nada, solo la clase baja quería participar de voluntarios porque saben que hay una remuneración. Pero salvando eso, sabíamos que el único espacio donde se podía hacer campaña era las redes y vimos que un candidato estaba apostando todo a las redes, al TikTok, a Twitter, etcétera, algunas cosas. Tras el debate, porque muchos dicen que las redes pusieron a Andrés Arauz, a Javier Herbás tan alto, pero realmente fue el debate lo que hizo que la gente le conociese. Vieron a una persona con una postura conciliadora, como quizás Lasso fue en la segunda. A la gente le gustó que su discurso de aquí nadie, todos dicen qué van a hacer, pero nadie dice cómo, y él trataba de hablar del cómo, a la vez que criticaba a todos los demás. A raíz de su participación en el debate vimos que pasaba del 1%, que estaba antes del debate, al 3, 6, 7, hasta el 15,4, si no me equivoco, que llegó a tener. Nosotros ya habíamos visto esa evolución de él y obviamente estábamos ya diciendo, sí, las redes le están subiendo, pero el detonante, por así decirlo, la chispa que enciende la llama de ese crecimiento fue el debate. El debate de la primera vuelta cambió mucho. Hablamos de un candidato que pasa de 1 punto a 15 puntos, es decir, como mínimo ya se movieron 14 puntos, y en el segundo debate un candidato que pasa de estar entre el 29 y el 30 en voto directo, que pasa a superar al primer candidato. Es decir, en estas elecciones, si no hubiera habido el debate de la primera vuelta, hablábamos de un escenario muy favorable a Arauz para que ganase en una sola vuelta, y en la segunda, si no hubiese debate, habríamos visto a un Andrés Arauz ganando por encima del 55%. Más preguntas. Bueno, lo de la tolerancia, inclusión y la campaña. Hicimos una pregunta que se la dedicamos solo al electorado de Lasso. Literalmente, ¿por qué votaste por Guillermo Lasso? Lo que más hay, vemos que es por sus propuestas. El 40% de su electorado vota por él, por sus propuestas. Casi todo el electorado que elige esta opción viene de su primera vuelta. Esos 18 puntos prácticamente están todos aquí. Pero luego tenemos una opción, la segunda, que es para que no volviese el correísmo. Aquí es que el anticorreísmo, que antes estaba dividiendo entre Yacu, entre el blanco y nulo, entre Lasso, etcétera, llega a representar un 35%. Ahora, su campaña como tal, su proyecto del Ecuador del Encuentro y su campaña llega a representar 26 puntos. Es decir, la campaña, votan por él 26 puntos de estos 53 casi que tuvo. Así que tenemos 40 por sus propuestas, 35 para que no volviera el correísmo y 26 por la campaña que él hizo. Ahí podemos decir por qué ganó. ¿Qué más preguntas tenemos? Bueno, lo de Correa ya lo respondió. Bueno, creo que con eso... ¿Cómo? Sí, bueno, aquí Francisco preguntaba a qué me refería con izquierda conservadora. Daros cuenta que la gente joven hoy en día, es decir, las redes sociales, es decir, primero viaja más que antes, ¿no? Pero aunque no viajes, las redes sociales tal, o sea, te meten un poco en esta vorágine de la globalización. Y si tú te vas, por ejemplo, a Europa, la izquierda está asociada, y vuelvo a usar comillas en mis palabras, porque hay una componente de percepción y de criterio cada uno,
a un progresismo social, ¿no? Es decir, a unas leyes liberales de aborto, de matrimonio homosexual, de temas de los derechos del colectivo LGTBI, etc. Correa es anti todo eso. Entonces, es decir, desde un punto de vista de política social, Correa en Europa sería considerado extrema derecha, ¿no? Sería considerado Vox en España. Entonces, es una política de una izquierda en algunos aspectos, pero con una componente muy conservadora en otros aspectos, ¿no? Entonces, a eso es un poco a lo que me refería, ¿no? Es decir, al final la gente joven ya empieza a identificar la izquierda de la misma manera que se identifica la izquierda en Europa, ¿no? Precisamente, como os decía, por todos los fenómenos de la comunicación, las redes sociales, la globalización. Entonces, esto hace que el público joven no identifique a Correa tanto en una izquierda como sería Podemos, ¿no? De hecho, durante estas campañas, en España, una de las cosas que se le cuestiona a Podemos por parte de su propio electorado es cómo puedes apoyar a una Venezuela con Maduro, o a un Correa en Ecuador, o a una Argentina, cuando desde un punto de vista social predican lo contrario a lo que predicáis vosotros en España, ¿no? Entonces, esa componente social es la que por eso yo usaba el término que es más coloquial mío, creo que es de una izquierda conservadora, ¿no? Bueno, estamos sobre el tiempo. Realmente me quedaron 2 bloques de preguntas, Carmen y Álvaro. El primer bloque es cómo va a gobernar con algunas inconsistencias como los ambientalistas, como el tema pro vidas, pro aborto, algunos temas en los cuales una cosa es, dice, darle poder a un hombre y verás el hombre que realmente es. Vamos a ver quién es realmente Guillermo Lasso en los próximos días. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de pedirle a Isabelita que los vuelva a invitar si ustedes quieren volver a conversar con nosotros para hablar de esto. La coyuntura del gobierno de Guillermo Lasso no la podemos agotar en 2 minutos. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar después? Vamos a tener un presidente indígena, vamos a tener un presidente Otto, vamos a tenerlo a Herbas, y yo creo que ya es momento de empezar a hacer ciertas mediciones que nos vayan, sobre todo los empresarios, a prepararnos para hacer las apuestas que necesitamos hacer a futuro. En todo caso, presidente, si le parece correcto, Francisco había pedido la palabra, a ver si en 1 minuto puedes hablar, y también Monseñor Magui, a ver si nos puede hablar, porque Monseñor Maya está muy activo en la red, y sí me gustaría si él pudiese cerrar, y ahí los dejo en tus manos después de Francisco y de Monseñor Jorge. Correcto, gracias. Francisco, adelante. Gracias, Jorge, Lourdes. Carmen, Álvaro, siempre excelente su presentación, muy clara. Yo quería hacer unos comentarios y un poco ver su opinión. Cuando vemos los números, algo que no veo que se analiza y realmente desde la óptica un poco práctica, cuando hay una elección, cada vuelta es una elección distinta, pero cuando pasas a la segunda vuelta tienes ya unos votos cautivos. Interesante cómo se mantiene el reparto, porque uno pensaría que los votos que obtiene un candidato en la primera vuelta que pasa a la segunda vuelta se mantendrían. En todo caso, entre los dos que pasaron hacían 52%. Lo que salieron a buscar fue el 48% que quedaba. Y un análisis que no se menciona es finalmente lo que ya venimos trayendo, porque yo vengo diciendo que Lasso gana en todas las provincias en los votos que salió a buscar en la segunda vuelta. O sea, no gana solo por la sierra, sino que gana es porque obtiene ese 48% que estaba en pelea para la segunda vuelta. Y logra capitalizar esos votos, porque aún en Manabí, que se dice que Manabí es correísta, lo que salió a buscar de Manabí lo gana Lasso. Si ustedes hacen la desegración, ven solo las cifras de lo que el incremental de la segunda vuelta, Lasso logra más votos que el mismo Arauz, aún en Manabí y obviamente también en Guayas.
Ya, en cuanto a preguntas, era un poco el tema de dos cosas. La una es, obviamente, las expectativas. Hay muchos grupos por este Ecuador del encuentro y el presidente va a tener que concentrarse en pequeños triunfos para seguir capitalizando esa aceptación que tiene que hacer y marcar las prioridades que ustedes las han puesto, que es lo que las prioridades que tiene la ciudadanía, ¿no? Para marcar qué va a hacer y qué triunfos cercanos va a lograr. Pero ustedes que son expertos en comunicación, una es la comunicación en campaña, que todo tenía un mensaje. Vamos a ver que la comunicación hoy, que comienza a nombrar sus primeros ministros, no están teniendo un mismo enfoque y comienza a haber problemas en redes. Por ejemplo, un error que nos resaltaba otra persona es, por ejemplo, lo del ministro de Deporte, que dice te unes, por ejemplo, que salió en redes, que realmente invitando a unir, pero usando el eslogan de unes, ¿no? Entonces, cosas como esas. Y finalmente, ¿cuál es el rol del empresario que nosotros debemos tocar? Porque también nosotros manejamos gente en nuestras empresas que muchos de esos votan por las ideas correístas. ¿Cómo trabajar estos 4 años y no esperar que terminen para que la gente sepa lo bueno que hacen los empresarios y ir comenzando y teniendo esa más cercanía con nuestra gente, ¿no? Esas 3 cosas eran. Álvaro, si quieres te dejo la parte política y entro yo en la parte de comunicación. A ver, la parte política de los análisis de Manabí, obviamente Lasso sube más en Manabí porque Arauz había llegado a su techo. Hablamos de que en primera vuelta ya tuvo un 55% en Manabí, era algo que no se podía crecer más, ya todo el correísmo estaba volcado. Se hablaban de escenarios incluso en los cuales, bueno, nosotros teníamos desde el inicio el anticorreísmo que podía llegar hasta un 52 y un 57%, pero también que el anticorreísmo se podía empezar a subir. Finalmente el anticorreísmo fue creciendo más que el correísmo, pero ahí lo tuvimos mapeado, el anticorreísmo se fue bajando, pero en provincias como Manabí, con un posicionamiento del 55, cuando veíamos por quién habían votado los otros candidatos eran por posturas anticorreístas, por tanto, sí era de esperar que Lasso subiera mucho más. Además, el voto que tuvo en Manabí en la primera vuelta Guillermo Lasso, creo que fue algo como el 9-10%, era verdaderamente bajo, es decir, solo podía crecer. También en otras provincias de la costa pasó lo mismo, en Esmeraldas y Los Ríos, a tal punto, te digo viendo el dato, que el voto de Manabí para Lasso llega a representar el 6% del total nacional. Teniendo en cuenta que Manabí representa entre el 9 y el 10% a nivel nacional, había llegado a un porcentaje bastante importante. Arauz llegaba hasta el 12% de representatividad Manabí respecto de su voto total. Luego tenemos también otros porcentajes importantes en Los Ríos. En Los Ríos, Lasso llega a crecer a un nivel que se aproxima al de Arauz, al igual que en otras provincias como Esmeraldas y El Oro, que prácticamente le empata. Es súper importante esto que nos dices. En Manabí, el subidón si no hubiera subido Lasso ese porcentaje en Manabí, habría perdido. Porque al final ese porcentaje se podría haber ido al blancos y nulos, que en Manabí también son bastante altos. Incluso al ausentismo, que también está por encima del promedio nacional en Manabí. Creo que con eso ya doy respuesta a tu parte política, creo que ya sería más lo comunicacional con Carmen. Sí, bueno, la parte de los colaboradores, como señalaba antes, el mensaje va a ser un tema de las empresas no somos políticas, y de verdad que esto es muy importante porque entre los clientes, incluso tengo un cliente que lo contaba en un foro como este y decía, yo me llevé una bronca de Carmen por salir a decir que iba a votar a Lasso, ¿no? Bueno, pues al final esa es la realidad. O sea, es cierto que se llevó mi tirón de orejas, porque las empresas
no podemos posicionarnos políticamente. Las empresas seguimos trabajando independientemente de quién gobierne y perdón reiterarme en este sentido. Entonces, este es un mensaje que también deben tener nuestros colaboradores, ¿no? Es decir, nosotros queremos seguir trabajando porque además es que no nos queda otra, ¿no? Independientemente del gobierno. Que creemos que ahora tenemos un gobierno que va a favorecer más el desarrollo de la actividad económica y empresarial. Creemos, vamos a ver si ahora hay que ver que eso se haga realidad, pero pensamos que sí y hay un optimismo, pero de verdad sí creo esencial que tanto desde el lado institucional como desde el lado empresarial se rompa ese mensaje o esa primera impresión de que esto es un gobierno para empresarios o para ricos, igual que es necesario romper con ese paradigma del empresario rico o explotador o tal, cuando al final, bueno, pues señores, o sea, el empresario ha llegado aquí trabajando mucho, arriesgando, invirtiendo, y sobre todo que la actividad empresarial es esencial para el desarrollo del país, ¿no? Como decía antes, creo que es importante que los diferentes sectores empresariales se unan en este mensaje de no solo no somos el problema, sino que somos parte de la solución. Esto es algo que hay que trabajar también hacia los colaboradores, ¿no? El año pasado trabajamos mucho con diferentes empresas, pero también en diferentes foros empresariales, el mensaje de tuvimos diversas empresas con muchos conflictos porque están en áreas productivas que tenían que mantenerse operativas a pesar de la pandemia y de hecho el Real Decreto permitía que estuviesen, perdón, el decreto, yo me voy a España con el Real, perdón, el decreto permitía que los sectores productivos de primera necesidad siguiesen operativos, ¿no? Y nos encontramos con sectores, bueno, pues que los trabajadores en redes sociales pedían ayuda a las alcaldías, al gobierno, diciendo a mi empresa no le importa mi salud y me obligan a venir a trabajar. Entonces tuvimos que trabajar mucho en esos mensajes de mira, si tú no vas a trabajar, se quedan desabastecidos los supermercados, por ejemplo, y entonces la crisis se nos multiplica por 10, ¿no? Porque no hay abastecimiento. Es decir, tuvimos que trabajar en ese mensaje de lo que estáis haciendo es esencial, lo que estáis haciendo es importante y lo que estáis haciendo no es por la empresa, es por amor a vuestro país, ¿vale? Entonces, al final, los trabajadores son un elemento absolutamente esencial, ya no solo en el desarrollo de la compañía en sí misma, sino también en su futuro, ¿no? Es decir, es muy difícil que yo pueda construir a futuro si no tengo unos colaboradores completamente alineados, involucrados y que tienen mi misma visión. Entonces, esa es una parte que creo que muchas empresas que no le daban importancia a la cultura y a la comunicación interna fueron conscientes de este eje tan absolutamente clave a raíz de la pandemia, ¿no? Donde necesitabas unos colaboradores que venciendo el miedo, porque al final tenemos que entender que había miedo, que es muy humano, mantuviesen la operación. Entonces, ese es un tema, Francisco, para mí muy de la cultura empresarial y muy de desvincularse completamente de la parte política. Una cosa es mi vida personal y otra cosa es mi vida profesional. Yo creo que todos visteis cuando empezó la campaña, hubo una periodista muy poco acertada que le preguntó en una entrevista a Isabel Noboa si iba a votar por Isidro Romero, ¿no? O sea, bueno, pues la pregunta evidentemente fue de bastante mal gusto, pero creo que la respuesta de la señora Noboa fue, bueno, pues como siempre, poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Pero al final tenemos que romper ese estigma empresarial, ¿no? Es decir, las empresas no tenemos partido político, las empresas no votamos, las empresas lo que queremos es mantener nuestra actividad, queremos crecer, queremos desarrollo para el país, queremos generar empleo, por lo tanto, no nos olvidemos que somos los mayores empleadores del país y por lo tanto los mayores generadores de bienestar. Es decir, hay que trabajar mucho en ese discurso, hacia adentro y hacia afuera. No sé si me he dejado otra pregunta, Francisco. No, muy claro. El tema del discurso de comunicación que está teniendo el gobierno, ¿cómo lo debería manejar el gobierno? Porque uno es en campaña y otro ya es cuando estás electo, ¿no? Pues volvemos a lo mismo. Es que el gobierno no va a gobernar solo para sus electores, va a gobernar para todos.
¿no? Entonces, el gobierno tiene que continuar con ese tender puentes, ¿vale? Es decir, o sea, no puede gobernar solo para los que le han votado, tiene que darse cuenta, tiene que priorizar las necesidades de un país que lo está pasando mal. Para mí creo que es esencial y no os imagináis cuán esencial la parte de comunicar haciendo pedagogía, ¿no? Es decir, para mí, por ejemplo, uno de los grandes errores del gobierno actual cuando se dieron las movilizaciones y los disturbios de octubre de 2019 es que no hubo diálogo social, ¿no? Es decir, y hacía más de un año que el gobierno sabía que iba a tener que tomar esas medidas. Y sabiendo hacía más de un año que tenía que tomar esas medidas, no se sentó a hablar con nadie, ni fue preparando a la población para las medidas que iba a tener que tomar. La realidad es que hay un porcentaje altísimo de la población que no es consciente de la crisis económica que tiene el país, es consciente de la parte de la pandemia, ¿no? Y asocia, pero es que más allá de la pandemia, el país tenía una situación de crisis previa. Obviamente la pandemia ya nos ha, ¿cómo decir?, ¿no? Ha hundido más el dedo en la llaga, pero ya teníamos una situación de precariedad desde un punto de vista económico y macroeconómico. Entonces, esto es algo que no, la población no es consciente de ello. Entonces, a este gobierno le va a tocar tomar medidas no siempre lindas y le va a tocar hacer mucha pedagogía con respecto a esas medidas, le va a tocar acercarse mucho a la gente y le va a tocar mucho diálogo social con todos los actores, no solo con los que me gustan, no solo con los que me han votado, no solo con los que están de mi lado, ¿no? Es decir, o sea, le va a tocar. Y luego va a tener que pensar mucho en hacer balance entre las medidas populares o populistas, ¿vale? Según la perspectiva de cada uno, os pongo un ejemplo, es decir, la ampliación de la reserva de Galápagos, ¿no? Es decir, bueno, pues es algo que socialmente queda muy bien, es muy lindo, ¿no? Decir, voy a ampliar la reserva y voy a cuidar del entorno, esto socialmente a nivel de población se recibe muy bien. Ahora, yo tengo otro lado que es el impacto en la producción, en el bienestar, en el empleo. No hablo de las grandes empresas, hablo de los pescadores artesanales que salen el día a día, etcétera. Entonces, hay medidas que suenan muy lindas, pero que no son lo que necesita el país en este momento, ¿no? Y perdonadme que he usado un ejemplo porque está últimamente en las noticias permanentemente, ¿no? Entonces, el gobierno, todos queremos que nos aplaudan, va a tener que aprender a convivir con la crítica y, como digo, insisto, para mí la palabra clave en este sentido va a ser la pedagogía, ¿no? Y el diálogo, es lo que le toca. No sé si hay más preguntas. Sí, parece que Lourdes, que estaba coordinando, ha tenido algún problema tecnológico y no está en este momento, pero yo pienso que todos los conceptos han sido tan claros que nos quedamos realmente muy complacidos por la presentación de ustedes. Yo quisiera animarlos a que toda esta experiencia, todo este proceso, tanto a Carmen como a Álvaro, que ha tenido una participación brillante en la investigación, en el levantamiento de datos, la estadística, que esto lo plasmen en un libro, porque no me queda duda de que esto va a ser un libro, un texto de consulta para futuras campañas, porque la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar fue tan amplia que hay elementos realmente de análisis muy valiosos para futuras contiendas electorales. Así que anímense y plasmen en un libro porque realmente quedará para la historia. Muchísimas gracias por la participación. Yo quiero agradecer a 4 personas, a Monseñor Walter Maggi, que nos acompañó desde Italia, siempre amigo de la Asociación Cristiana de Empresarios, al doctor Marcelo Andrade, que fue el socio, un socio flamante, socio nuestro, y que permitió la coordinación con Carmen y Álvaro. Tenemos la grata presencia también de Verónica Sion, que es la vicepresidenta del Banco de Alimentos, a quien envío un saludo, y quien en la pandemia, quiero destacar la labor del Banco de Alimentos, entregando, si mal no me equivoco, más de 4 millones de raciones alimenticias, y siguen ayudando realmente. Ha sido un baluarte en el sostenimiento de esta terrible crisis sanitaria.
Y también a Francisco Jarrín, nuestro past president y presidente actual de la Cámara de Industrias de Guayaquil, que representa realmente a un bloque tremendamente importante de las empresas en el país. Quisiera hacerles un reconocimiento virtual, como es en este momento la oportunidad que nos da tanto a Carmen como a Álvaro, ¿no?, por su desinteresada colaboración con ACE UNIAPAC. Agradecerles por su compromiso con la comunidad en la exposición del tema Análisis Políticos del Ecuador frente a los resultados de las elecciones del 11 de abril, desarrollado durante nuestro encuentro virtual, en representación del director de ACE UNIAPAC, Jorge Vallejo, quien les habla. Muchísimas gracias, y ya ustedes son nuestros amigos, nuestros aliados. Esperemos contar con su presencia en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos los socios los esperamos en próximos encuentros tan valiosos como este. Que tengan Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.